Buenos días, gente, ya estamos por aquí de más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer una especie de videoblog porque me llevo una sorpresa muy grata con el pedido que he realizado a peces. La verdad es que, a ver, a mí no me gusta que por ejemplo, de parte de peces que siempre se han portado genial con el canal y demás, pues a veces me gusta pues hacerles un pedido y por lo menos dejarme algo de dinero en la tienda, que no todo se ha regalado. Entonces dije, bueno, vamos a pedir el sustrato para este acuario estilo brasileño que vamos a hacer en el Full Egein, en este Egein Clear Tank de 200, y digo, voy a hacerles el este y ya está. No pensaba hacer vídeo porque es un unboxing muy simple del sustrato que ahora lo veremos. Pero dentro de ese paquete había una cosa que me ha hecho reflexionar y que me ha encantado, por cierto, así que muchas gracias desde aquí, quedaros con nosotros porque lo vais a ver a lo largo del vídeo. El tema, hay una cosita dentro de este paquete que me ha dejado flipado, así que venidos conmigo, os voy explicando cositas a lo largo del vídeo y por lo menos espero que os sirvan de ayuda estos consejitos y ponerme aquí abajo lo que pensáis, lo que opináis en los comentarios. ¡Vamos a ello! Madre mía, tengo unas ganas de ponerme ya con el montaje de este acuario y dejarlo ya terminadito, por lo menos lleno, más que terminado. Pero ganas locas, es lo que tengo. Mirad todo lo que hay por aquí, madre mía. Bueno, a lo que vamos. Voy a bajar la caja aquí porque son dos sacos de sustrato de 9 litros o 9 kilos, no lo sé. 18 litros para un montaje así. Ya veremos si no me queda corto y tengo que pedir otro, pero bueno, si tengo que pedir otro, no hay problema. Creo que más o menos nos va a ir bien, porque no hay mucha roca, hay partes de arena, no es todo con sustrato nutritivo. Entonces, bueno, lo veremos. Vamos a ver ya que aquí entro la caja. Vamos a ver el sustrato primero, os explico algunas cositas sobre ese sustrato que yo creo que es bastante interesante y por eso lo he comprado. Y luego vemos lo otro, la sorpresa. Bueno, pues por aquí tenemos unas gafitas de estas naranjas para mirar corales, que la verdad es que es un pasote estas gafas para mirar acuarios marinos y demás. Tenéis que probarlas, chicos. Yo ya te digo, allí en el local teníamos unas parecidas, aunque estas son de mucho mejor calidad. Estas son con cristales rígidos, las otras eran como una especie de celofán. Y nada, es curioso la verdad. Un detallito, como siempre tienen. Y mirad, aquí Jorge me está poniendo los dientes largos ya. Porque mirad lo que me manda, mirad lo que me manda. Madre mía, ¿quién tuviese dinero para comprarse este acuario así? Así, pero así, a tocateja, literal. Ojalá algún día. Hombre, a ver, el dinero al final es ahorrar y ya está, lo que pasa que vaya tela. Bueno, el tema, todo esto me lo manda como inspiración, o sea, como fuente de inspiración. Madre mía, mirad, algún día, chicos, algún día. Bueno, el objetivo es participar para el IAPLC del año que viene, participar, ojo, sin ningún tipo de pretensión. Yo no soy nadie en esto y no soy el más recomendado para dar consejitos. Pero es que mirar el libro gordo de PTT que me manda, ¿habéis visto? Es un pasote. Este en concreto es el concurso del 2017, todos los montajes, explicaciones y demás. La verdad es que es un pasote, le he hecho un vistazo muy por encima y a mí no me gusta copiar proyectos, yo soy más de, bueno, te puedes inspirar en algún proyecto o en varios, pero más o menos es para coger básicamente ideas y un poquito la tónica de cómo podemos hacerlo, ejecutarlo, colocación de rocas y demás, pero simplemente eso, para coger ideas. No me gusta copiar. No lo voy a copiar, simplemente como me ponen ellos en la notita, para que me sirva un poquito de inspiración y consejitos varios. Así que un pasote de libro, me lo voy a empollar, pero ya, esta semana me toca estudio. Bueno, vamos a dejarnos de historias, como siempre, los embalajes de peces, 100% eco-friendly. Esto es un material que lo echas al agua y se deshace, literal. Es increíble, mola un montón. Aquí está el sustrato. ¿Queréis saber qué sustrato hemos elegido ya para este acuario? Ahora sí que sí. Sustrato ya nutritivo, no como los anteriores montajes que había realizado aquí en casa, que son sustratos arcillosos, pero no nutritivos. Este ya es nutritivo y es uno de los mejores para iniciarse en esto de los acuarios de paisajismo y ahora os explicaré un poquito por qué. Vamos a verlo. Bueno, pues este es el sustrato elegido. En este caso es el Amazonia versión 2 y sí, existen dos versiones del Amazonia. La marca ADA, ya sabéis, Aqua Design a mano. El que no sepa quién es a mano, por favor, que le dé pausa al vídeo, se pegue ahí un googleo bueno y vuelva al vídeo, ¿vale? Eso es fundamental, volver al vídeo. Vale, ¿qué tiene de especial esta versión 2 en contraposición de la versión 1? Para mí es mucho más cómoda y yo creo que para todos vosotros va a ser mucho más cómoda. Vamos a ahorrar en tiempo y vamos a ahorrar sobre todo en agua, que con la situación de sequía que hay yo creo que es algo también a tener en cuenta. ¿Por qué digo esto?
Ya sabéis que la Amazonia, la versión 1, es archiconocida, o sea, mundialmente conocida, se utiliza en todos, o bueno, en todos, se utiliza en muchos de los acuarios de paisajismo que vemos en los concursos, y es una versión de sustrato nutritivo natural, tipo arcilloso, así como lo estáis viendo de esta granulometría. Nosotros, de hecho, lo utilizamos en un montaje hace ya mucho tiempo, hace ya años, allí en el local, y funciona de lujo. Es un sustrato ultra nutritivo, pero tiene una pega. Es que durante las primeras semanas de uso de este sustrato, conforme llevamos el acuario, tenemos que hacer cambios prácticamente diarios de un gran volumen de agua del acuario. Esto conlleva mucha pérdida de tiempo, mucho gasto de agua y es un poquito una locura. ¿Por qué? Porque va tan cargado de nutrientes que suelta mucho nutriente al principio a la columna de agua y hasta que se estabiliza todo, pues hay que estar con esos cambios si no queremos una explosión brutal de algas. ¿Qué tiene de bueno esta versión 2 que podéis encontrar en peces? Pues tan simple como lo siguiente. Es una versión que va menos cargada de nutrientes, libera menos nutrientes a la columna los primeros días y luego también nos incluyen estos parchecitos por cada saco, ¿vale? Que es pues nada, un poquito de fertilizante que tendremos que echar de forma regular por todo el abono. Con esto nos vamos a evitar esos cambios tan radicales de agua los primeros días. A mí me gusta hacerlos no en tan proporción como si fuese la versión normal de la Amazonia, pero sí que es verdad que nos quitamos pues ese peso tan pesado de encima. Cuando tienes varios acuarios, la verdad es que se agradece. Tenía ganas de probarlo, así que vamos a empezar con un sustrato ya avanzado, pero para irnos adentrando en esto, ¿vale? No es un sustrato tan profesional, no es un sustrato que requiere tanta dedicación, es un sustrato más para noveles como yo. Así que veremos los resultados que da este sustrato, por eso me he decantado por él y porque tengo que probar cosas y os las tengo que mostrar. Así que nada, vamos a ver qué tal funciona y todo esto, pues como siempre digo, lo vais a ver en vivo y en directo en mis acuarios, sin trampas ni cartón. Si funciona, lo veremos y si no funciona, también. Nada, muy contento. Yo creo que voy a tener suficiente, chicos. La forma de calcular esto más o menos es a ojímetro. A mí me gusta mínimo ¿qué voy a decir yo? Un 10% de sustrato del volumen total del acuario mínimo, pero vamos, que luego ya en función de cada montaje requiere más o requiere menos. Probablemente igual pille otro saco para ir largo, ¿vale? Prefiero ir largo que ir corto de sustrato porque luego las plantas sí que es verdad que lo notan. En fin, no me enrollo más. Vamos a ver la sorpresita. Bueno, si os pongo esto por aquí ya más o menos os hacéis a la idea de qué va esa sorpresita. En fin, os comento, os pongo en situación, ¿vale? Yo soy un desastre, porque es así, y nunca he tenido un buen kit de herramientas para acuarios, para plantados y demás. Y pues siempre lo he dicho, madre mía, tengo que comprarme uno. Bueno, pues hace poquito me compré esto por Amazon. Dije, ¡buah, qué barato! 13 euros o por ahí creo que me costó. Me lo compré y dije, vamos a ver qué tal. Las he estado poniendo a prueba, he intentado, bueno, he hecho un plantado con esto, bastante incómodo, porque son muy toscas estas herramientas, cuesta además mucho hacer la pinza, son bastante duras, y luego mirar el grosor de la punta de las pinzas, o sea, es tremendamente grueso y esto dificulta mucho la función. Ahora explicaremos por qué. Las tijeras, bueno, son... La apertura es un poquito también tosca, bueno... Sin más, ¿vale? Estas tijeras curvas. En fin, no es el kit más completo, pero yo me compré este pues para salir del paso. Y siempre he dicho en los vídeos, necesito unas herramientas, por favor. En fin, que al final mis quejas han tenido fruto y mirad lo que ha llegado. Ah, por cierto, antes de ver lo que me ha llegado, os tengo que decir que me parece esto, porque me lleva una desilusión completa y absoluta con estas cosas. Antes de introducir cualquier elemento metálico a vuestros acuarios, aseguraos de que es total y completamente inoxidable, ¿vale? Que esté hecho en materiales inoxidables, porque telita. Ahora os enseñaré una cosita que no me ha gustado nada con solo un mes y medio de uso que tienen estas herramientas, ¿eh? Vaya tela. Yo dije, ¡buah! Me han enviado unas herramientas para mis acuarietes. Dije, perfecto, ahora sí que sí. Y si es de parte de peces, vamos, la calidad se intuía. Y dije, bueno, vamos a abrirlas. Y ahí fue donde me llevé la sorpresa. Esto es como abrir un libro bueno. Esto es como abrir la Biblia del paisajismo acuático. Mirar qué gustazo de herramientas. Mirar qué pasote. Ahora sí que sí. Tijeras curvadas, tijeras rectas. Un poquito una espatulita para mover sustratos. Y pinzas. Importante lo de las pinzas, unas que sean con un poquito de curva, otras que sean rectas. Ya lo iremos viendo, y iremos viendo un poquito la técnica, pero voy a explicar por qué esto es mucho, mucho, mucho mejor
que esto. O sea, yo creo que ya a simple vista se ve, pero es que, mirad, vamos a analizarlo uno a uno. Bueno, vamos a empezar con las tijeras, en este caso las curvas para podar tapizados son geniales. A ver, el tacto mucho más cómodo, mucho más suave, mucho más fluido que las tijeras que yo me compré, que son esas, y la verdad es que, oye, muy contento, tiene muy buena pinta, muy buena calidad, la verdad, y oye, ni tan mal, me vienen de lujo. Estas igual, para pinzar plantitas en plan recto, en plan recovecos así, donde quiera pegar el tajo justo a ras de cristal o alguna historia de estas, me vienen también de perla. 2 tijeritas para ir cómodos, ideales. Espatulita, obviamente. Mirad, tiene así un acabado satinado, parece, ¿no? Entre mate y satinado, y la verdad es que, oye, da gustico, y mirar ahí, la marca, el logotipo, ahí viene impreso en el material. Un pasote. Pues nada, espatulita. Y ahora el tema de las pinzas, aquí es lo importante, aquí es donde está la diferencia entre unas buenas pinzas y unas pinzas que son un incordio. ¿Por qué? Pues vamos a verlo sobre el terreno. Bueno, mirad, nos desplazamos aquí al Gambariete, que lo tenemos aquí a tope de Monte Carlo, y vamos a hablar de las plantas tapizantes o cualquier tipo de plantas a la hora de plantarlas y la comodidad de las herramientas, ¿vale? Diferencia básica, principal y muy importante a la hora de que elijáis vosotros vuestras herramientas, ¿vale? Para plantar vuestros acuarios. Las pinzas. ¿Veis el grosor de estas pinzas y veis el de estas? O sea, me atrevería a decir que es incluso menos de la mitad de grosor de estas pinzas de peces a estas de Amazon. Esto es muy importante. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tú estás en el acuario, vienes con tus pinzas y las introduces en el sustrato, ahora mismo no puedo porque está ya totalmente tapizado por esta zona, las introduces en el sustrato con la planta, ¿vale? A la hora de abrir, si la pinza es muy ancha, va a desplazar mucho más sustrato que si la pinza es estrechita. Esto que origina que tú cuando levantes las pinzas, cuando las saques del sustrato, probablemente la planta se desplante automáticamente. Esto me ha pasado a mí cientos de veces, ¿vale? Por emplear unas pinzas que no son adecuadas. Con estas, mucho más finitas, pues nos vamos a evitar pues, precisamente todos esos problemas. La verdad es que es súper cómodo y súper importante un buen uso de herramientas si no queremos perder tiempo y luego estar pues, viendo las plantitas flotar por todo nuestro acuario, que eso siempre es súper incómodo. Así que fundamental y muy importante eso. Quería que lo vieseis sobre el terreno y vieseis la diferencia, porque es que en estas curvas, es que mirar, o sea, es que es una barbaridad la diferencia. Estas desplazan pues 2 o 3 veces más de sustrato que estas. Así que mucho más precisas. La verdad es que, ya os digo, las podéis encontrar en la web, en la tienda online o en la tienda física, donde queráis. Y baratitas, porque estas de Amazon, solo 3 herramientas me costaron 12 euros o 13 euros, algo así que no os digo más. Vamos a ver las otras. Bueno, mirad, con las rectas pasa exactamente lo mismo. Estas rectas son más apropiadas precisamente para lo que hemos mostrado antes, para los sustratos, para tapizar, ¿vale? Para las plantas tapizantes, perdón. Importante, mucho más estrechitas, mucho mayor precisión, no se te desplanta las plantas cada 2×3. Y luego los detalles, este efecto, yo le digo un efecto ahí como de una lima, ¿vale? La punta para que las plantas agarren y no se nos muevan cuando estemos introduciéndolas en el sustrato. Estas plateadas lo tienen, pero no funciona tan bien. Y luego algo que ya sí que es el factor diferencial. Las plateadas me cuestan 12-13 euros, solo 3 herramientas. Pero es que mirad, en literalmente 1 mes y medio de uso, 2 meses, ¿veis? ¿Veis lo que estoy viendo yo ahí? Lo estáis viendo, ¿no? Manchas de óxido se están oxidando, no es de un material inoxidable, por eso sí que es verdad que ya sabéis que a mí pues AliExpress y todos estos sitios me gustan, pero cuando compramos cositas así baratas, al final lo barato sale caro. Se está oxidando, ya sabéis que los metales pesados no es para nada recomendado introducir unas herramientas oxidadas en un acuario. Las de peces, 100% certificado de que son materiales inoxidables y no vamos a tener esos problemas. Así que, chicos, ni os lo penséis. Yo, vamos, ya os digo, sorpresón, y la verdad es que no es que me hiciesen falta, es que era algo fundamental, unas buenas herramientas. Ahora sí que voy a poder trabajar mucho más cómodo. Así que nada, me quedo aquí disfrutando de mis nuevas herramientas y vamos para el salón, que veamos la nota informativa. Os cuento cositas del acuario y os cuento de otro acuario también. Cositas y vamos cortando el vídeo. Bueno, ¿cuándo empezaremos con el montaje de este acuario? Está programado, o yo lo tengo en mente, empezar para la 3ª semana de septiembre, ¿vale?
El hardscape me va a llevar a hacerlo porque voy a necesitar pegar roca, voy a necesitar... Vamos, que va a ser un ensayo-error prácticamente de 2-3 semanas fácil hasta conseguir un buen montaje. Quizás a lo mejor me lo dejo hecho en un día, pero no lo sé. Lo quiero hacer con muchísima calma. Entonces, esto es un proyecto que lo voy a tener en el salón, esto es un proyecto que voy a mirar prácticamente más que a la tele y me gusta tenerlo bonito. Entonces, bueno, no le quiero poner una fecha temporal, no me quiero casar con el tiempo, así que ya lo iremos viendo y por supuesto os haré un vídeo del montaje, os haré un vídeo de todo, haremos reviews de las pantallas, un poquito de cómo funciona todo este sistema electrónico de Heng, que es un pasote. Lo veremos todo en detalle y sobre todo veremos la evolución de esos productitos dentro del acuario y a ver qué tal se comporta todo, que tengo ya muchísimas ganas. Y luego comentaros el acuario aguas negras. He tomado la decisión de no realizar el montaje del acuario aguas negras en el acuario, en el Fluval Edge. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo en un acuario rectangular, un acuario de 50 centímetros de largo, que es lo que tiene la mesa, y quiero que sea cómodo, ¿vale? Quiero también una raíz distinta a las que tengo, porque las que tengo no se adaptan bien a ese tipo de proyectos. Entonces, hasta que me haga con un acuario de esas características, por eso no he podido iniciar antes ese montaje. Tengo muchísimas ganas, de verdad, pero estoy buscando un acuario perfecto, de las medidas perfectas. Entonces, en cuanto lo encuentre, lo compro y empezamos ya con ese montaje. Dicho esto, si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para recibir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio aquí en Casa Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!